Gracias, Daniel. Muchas gracias, don Rodrigo, por estar aquí hoy y conversar sobre turismo que tanto nos interesa a todos y al país, ¿verdad? En el tema de promoción, dando una introducción de conceptos que usted ya mencionó, ¿verdad? Es sabido que Costa Rica, la industria turística para Costa Rica es el gran dinamizador de la economía, ¿correcto? Por la gran gama de encadenamientos que tiene, que gozamos de ella en Costa Rica, y usted comparó con otros países que no lo tienen así, pero en Costa Rica sí es muchísimo, ¿verdad? Más de 600,000 empleos directos e indirectos. Se habla del dólar democrático, ¿verdad? Para simbolizar esa derrama que se habló. Al mismo tiempo, es la industria más golpeada, tal vez, con lo que usted mencionó de la temporada cero y estos 2 años de pandemia que nos ha tenido hincados, por decirlo de alguna manera, y con subsectores más afectados que otros. Transporte turístico muy afectado, guías turísticos muy afectados. Entonces, para hablar de promoción, tenemos que hablar de presupuesto. El presupuesto de Costa Rica fue muy golpeado con COVID, ¿verdad? Y si lo comparamos con nuestros competidores cercanos y directos como Colombia, como México, o ahora que usted mencionó cuando se abra Cuba también, tenemos un presupuesto que no es competitivo y podemos perder ese gran trabajo que se ha hecho de posicionar esas ventajas comparativas que nos ha diferenciado siempre de un gran trabajo que se ha venido haciendo. Estamos de alguna manera en desventaja con un presupuesto debilitado. Entonces, para conversar de promoción, ¿cuáles pueden ser esas ideas para tener un presupuesto competitivo? Ahí están algunas preguntas relacionadas con el tema. ¿Qué sugiere para solucionar esta problemática que estamos viviendo? ¿Cómo podremos recuperar un presupuesto adecuado de promoción? ¿Y cuáles serán esas mejores acciones de promoción que propone para mantener nuestras ventajas competitivas? Vamos a ver. Vea, el turismo lo tenemos que entender como un ecosistema. Ecosistema de infraestructura, ecosistema de servicios, ecosistema de promoción, ecosistema de costos operativos, ecosistema de salubridad pública, seguridad pública. Es un ecosistema, porque tienen que confluir y las relaciones entre todos los servicios que puede prestar la industria y las necesidades de la industria, hay que verlo así. Entonces, a mí me gusta más la visión, hay que entender la salud del ecosistema como un todo. Entiendo que la promoción, hay pocos recursos, creo que son 3 impuestos, lo que le va al ICT para ir a hacer promoción al exterior, el de entrada y creo que 2 de salida, no me acuerdo. Obviamente, siempre más promoción es mejor, pero volvemos a lo mismo. No se puede promover un destino que no está listo para recibir todo lo que usted ofrece. Hay un candidato a la presidencia que ya sobrevendió el vuelo con los puestos de gobierno. ¿Para qué seguir promoviendo? Me explico, ese vuelo ya está sobrevendido. A mí lo que me gustaría es ver un plan nacional, un plan maestro turístico en Costa Rica que diga, si integramos los subdestinos y manejamos mejor los destinos, si mejoramos la infraestructura turística, es decir, por ejemplo, aeropuertos, tenemos un déficit de aeropuertos grandes y de calidad de servicios de aeropuertos, etcétera, etcétera, lo que valdría la pena invertir en promoción es tanto. Y no deben salir, a mí no me gustan los destinos específicos. Eso es terrible para el uso de los recursos públicos. Que le ponemos un impuesto a esto específicamente para usarlo en aquello. No, la presupuestación es igual que en una empresa. ¿Cuánta plata necesito asignarle de mi ingreso total a la actividad X? Entonces, imagínense que
de una empresa que diga, no, la parte de publicidad tiene que tener tanta plata de todos los ingresos. ¿Por qué? Eso puede crecer en el tiempo, puede crecer en el tiempo. La parte de infraestructura puede crecer en el tiempo, puede crecer en el tiempo. Yo le pregunto, en el margen, ¿cuál dólar es más valioso? Uno de extender, de hacer un rescate financiero a valor presente constante, es decir, extender los plazos, bajar las tasas, etcétera, o uno para ir a anunciar a la feria de Berlín, ¿es verdad? Hay varias. La feria alemana esa es muy importante. También, don Rodrigo, las líneas aéreas en temporada alta están llenas, pero Costa Rica tiene una temporada baja muy baja. Sí. Entonces hay que pensar estratégicamente. Exactamente, entonces, usted me dice, hay que aumentar la inversión en promoción. Sí, pero hay que aumentar la inversión en todo el sector. En todo el sector, porque es una inversión de las más rentables con recursos públicos. Y entonces usted me dice, don Rodrigo, don Rodrigo no me diga, dígame Rodrigo. Vea, Rodrigo, ¿usted qué piensa? ¿Qué vale más la pena gastar 2.000 millones de dólares al año en pensiones de lujo o en construir un aeropuerto en Orotina, un aeropuerto en el sur, promocionar a Costa Rica, arreglar, conectar la zona norte del litoral atlántico con la zona sur en una carretera costanera ahí, mejorar la seguridad pública en los destinos turísticos? ¿Por qué cree que vamos a pelear tan duro por quitar esos 2.000 millones de presupuesto? Gastamos un 1% o menos en infraestructura pública en este país al año. Eso no alcanza ni para la depreciación de la infraestructura pública. Y nos tiramos 2.000 millones, o sea, gastamos más o menos 400 millones de dólares al año en infraestructura, que no alcanza ni para compensar la depreciación. Y nos estamos tirando 2.000 millones, 5 veces más, en pensiones de lujo que le van a 9.200 personas. ¿Y qué es lo que dice la gente que está beneficiándose de esas cosas? No, es imposible, es inconstitucional. Ese man no sabe lo que está hablando. Por supuesto que van a decir eso. ¿Qué van a decir? Sí, le entregamos los 2.000 millones para que los invierta en turismo. Así no es como funciona el mundo. Tiene razón, no pensamos en eso. No, es que están defendiendo. Lo mismo con la deuda pública. Entonces, vea, seamos francos, don Mauricio, necesitamos invertir en turismo, incluida la promoción, pero no limitado a promoción. Así de fácil. Yo no sé cuánto exactamente, no hay un inventario, yo lo he pedido, del balance de situación y el, ¿cómo se llama? Estado de resultados del sector consolidado. No debería estar el ICT sabiendo quién tiene patrimonio positivo, quién tiene patrimonio negativo en estos momentos, cuáles son las necesidades, el valor presente de las deudas, si se pueden ampliar, si se le puede meter una baja a la tasa de interés. Entonces, cuando la gente dice, Rodrigo, denos un impuesto específico para esto, nosotros no queremos ni necesitamos como país gobernar en parches. Aquí vamos, tenemos que avanzar al otro bloque, pero aquí tal vez estamos esperanzados como sector de que recuperemos el presupuesto para promoción, ¿verdad? Porque debido a la pandemia y a la regla fiscal que inicialmente habían metido al ICT, había perdido. Pero vea cómo usted me da la razón implícitamente. Si el presupuesto del ICT depende de 3 impuestos a la entrada y salida del país, y no hay entrada y salida del país porque hubo una temporada cero, y mataron el presupuesto de promoción. Así es. Por eso es que están mal diseñadas las políticas públicas en Costa Rica. Debería haber una discusión pública en la Asamblea Legislativa con un gobierno inteligente que vea hacia adelante, que tenga bases analíticas y decir, ¿saben qué? Si entra mucha gente o entra poca gente, eso es lo de menos. El turismo como sector necesita tanto de presupuesto nacional al año. Y eso es lo que hace un buen gobierno. Dice, la separación de las fuentes de ingreso con las fuentes de gasto.
como hacen las empresas. Buenas tardes, don Álvaro. Muchas gracias por acompañarnos. Y sí, con respecto a la promoción, usted ya lo mencionó que es uno de los ejes del plan de gobierno que ustedes tienen y pues tiene muy claro que la industria del turismo es el dinamizador más fuerte de la economía, el dólar democrático, lo mencionó, también tiene muy claro lo golpeado que quedaron todas las empresas turísticas, unas más que otras, el transporte turístico de su hermano y los guías naturalistas. Estamos reactivándonos, estamos en un proceso de reactivación, pero no hay que dejar de lado la competencia. La competencia es ruda, la competencia es fuerte. Tenemos competidores directos como Colombia, México, si Cuba se abre, etcétera. Y para poder competir necesitamos platita, necesitamos presupuesto para poder promocionarnos, para seguir en la mente de nuestros turistas potenciales. ¿Cómo podríamos hacer para tener un presupuesto adecuado, competitivo, que además ayude a levantar la temporada verde, mal llamada baja, ¿verdad? Para tener visitación todo el año y gozar de una buena visitación todo el año? Eso se logra con buen presupuesto de promoción. ¿Cómo podemos llegar a tener un presupuesto competitivo? Sería básicamente la pregunta y de la mano con acciones de promoción. El tema, don Mauricio, ese tema es fundamental, eso es lo que les digo. O sea, para mí, promoción es inversión, eso no es un gasto. Si no invertimos, no vamos a producir la cosecha que se ocupa. Y por eso el presupuesto de promoción hay que defenderlo y por eso la fracción de Liberación en la Asamblea apoyó esa reforma legal que por dicha se aprobó, porque eso era indispensable. En primera, Si se aprobó sí, en primera. Sí, pero ese proyecto va a pasar sin ningún problema, porque era una tragedia que tomáramos como línea de base el año en el que menos recaudo del ICT y empezar a aplicarle la regla fiscal a partir de ese momento. Eso mata el presupuesto de promoción de aquí por 10 años más. Entonces, ese cambio es indispensable. Eso como primera acción inmediata. Pero además yo creo que Costa Rica va a tener que invertir más. Ahora, uno puede decir, ¿de dónde vamos a sacar plata? Porque el gobierno está básicamente en una situación fiscal muy comprometida. Yo sí creo que tenemos que recurrir a mecanismos innovadores de financiamiento. Esta experiencia que, por ejemplo, les narraba del tema de la titularización del canon de Habdeba, bueno, ustedes reciben también un flujo a partir de ciertos tributos que se cobran, que uno sabe que va a generar flujo futuro. ¿Y por qué no titularizar algunos de esos recursos para invertir más ahora, que es cuando necesitamos justamente levantar rápido? Yo sí creo que tendríamos que explorar mecanismos de ese tipo en donde se pueda recurrir a la figura de la titularización. Hoy el mercado está desesperado por papel en donde puedan invertir y además que sean títulos seguros. Un bono, por ejemplo, una emisión de bonos contra el canon de Habdeba, eso se vende como pan caliente incluso aquí. Pero yo he tenido 3 reuniones con banca de inversión, banqueros de inversión internacionales, están desesperados por comprar ese tipo de papeles que pueda emitir, por ejemplo, el gobierno. En algún momento se había planteado acá hacer lo mismo con las pólizas de INSS, por ejemplo, que usted tiene un flujo asegurado hacia futuro y puede traer a valor presente algunos de sus recursos cuando se necesita invertir más rápido. Yo creo que este es un buen momento para pensar en fórmulas más creativas de cómo le inyectamos recursos al presupuesto de promoción de Costa Rica para aprovechar la ventaja que significa también la pospandemia. O sea, yo creo que si Costa Rica sale rápidamente con una campaña más fuerte y con una estrategia más intensa, tenemos oportunidades de llegar más rápido a ciertas personas y a países en donde hay gente desesperada después de 2 años de estar guardados. Y creo que ahora es el momento de invertir. Entonces, yo creo que habría que ver incluso las reservas del ICT, si es que quedaron algunas reservas que entiendo que se fueron en la pandemia, pero si hay algo de reservas, hay que limpiar la olla. Pero sí yo pensaría en el tema de mecanismos de ese tipo, por ejemplo, titularización de los flujos futuros de los ingresos que el sector va a recibir, por ejemplo, a través de ciertos tributos, y más bien recuperar ese dinero e invertirlo a corto plazo.